Hay un momento en la vida en el que te cansas de luchar, pero no porque seas débil. Te cansas porque llevas demasiado tiempo intentando sostener cosas que, en el fondo, ya estaban cayendo. Y quizá nadie lo notó. Seguías respondiendo mensajes, sonriendo, cumpliendo con tus responsabilidades y diciendo estoy bien, mientras por dentro había una parte de ti que simplemente quería dejar de intentar. Lo extraño es que durante mucho tiempo pensaste que sanar significaba volver a ser la persona que eras antes del dolor. Pero un día descubriste algo mucho más incómodo. Quizás sanar no consistía en recuperar al antiguo tú, sino en dejar de pelear con lo que ya había sucedido. Tal vez hubo una persona a la que intentaste entender hasta agotarte. Una relación que intentaste salvar incluso cuando solo tú estabas poniendo esfuerzo. Una situación que repasabas en tu cabeza buscando qué hiciste mal, que podrías haber dicho diferente o que habrías cambiado si hubieras tenido otra oportunidad. Y mientras más intentabas encontrar una respuesta, más atrapado te sentías. Pero espera, porque aquí aparece una verdad que puede cambiar la forma en la que entiendes tu propio dolor. Algunas heridas no se mantienen abiertas porque todavía duelan, sino porque seguimos intentando obtener de ellas una explicación que quizá nunca llegará. Y entonces llega ese momento extraño. Dejas de revisar. Dejas de preguntar. Dejas de esperar ese mensaje. Dejas de imaginar conversaciones que nunca ocurrieron. No porque ya no te importe, sino porque finalmente entiendes que seguir luchando también puede ser una forma de permanecer atado. Y lo más sorprendente es lo que empieza a suceder después. Primero aparece el silencio. Después, una incomodidad profunda. Y finalmente, poco a poco, algo parecido a la paz. Pero todavía falta entender por qué dejar de luchar puede doler incluso cuando es exactamente lo que necesitas. Y más adelante hablaremos de ese momento en el que empiezas a sanar sin que nadie se dé cuenta, porque quizá la verdadera transformación no ocurre cuando anuncias que has cambiado, sino cuando ciertas cosas dejan de tener poder sobre ti. Y cuando lleguemos al final, quizá comprendas algo sobre esa versión de ti que tanto intentaste salvar. Tal vez no necesitaba luchar más. Tal vez necesitaba descansar. Durante mucho tiempo pensé que luchar era la única manera de no perder. Si alguien se alejaba, yo intentaba acercarme. Si una relación empezaba a romperse, buscaba la manera de repararla. Si alguien me malinterpretaba, sentía la necesidad de explicar cada detalle hasta conseguir que entendiera mi intención. Incluso cuando algo me hacía daño, trataba de convencerme de que todavía podía arreglarlo. Y quizá tú conoces esa sensación. Esa necesidad de hacer algo, cualquier cosa, porque quedarte quieto parece demasiado parecido a rendirte. Recuerdo a un hombre que pasó meses intentando recuperar una relación que ya no era la misma. Cada mañana revisaba su teléfono esperando encontrar un mensaje diferente. Cuando llegaba uno, analizaba cada palabra, cada punto, cada silencio. Si la otra persona respondía con distancia, él pensaba que tenía que esforzarse más. Si tardaba en contestar, buscaba una explicación. Y cuando finalmente dejó de escribir, no sintió paz. Sintió miedo. Porque durante tanto tiempo había confundido luchar por alguien con demostrar cuánto le importaba, que ahora no sabía quién era sin esa batalla. Mira esto. Hay una diferencia enorme entre luchar por algo que todavía tiene vida y luchar contra la realidad porque no aceptamos lo que está ocurriendo. La primera nace del amor, de la responsabilidad y de la voluntad de construir. La segunda muchas veces nace del miedo. Miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a aceptar que hiciste todo lo que pudiste y aún así no fue suficiente. Y ese miedo puede hacerte perseguir conversaciones, personas y respuestas que ya no están disponibles. Una mujer puede vivir exactamente lo mismo.
Puede pasar semanas intentando comprender por qué alguien que antes buscaba su compañía ahora parece indiferente. Puede revisar conversaciones antiguas, preguntarse si fue demasiado cariñosa, demasiado distante, demasiado exigente o demasiado disponible. Y cuanto más busca una explicación, más empieza a cuestionar su propio valor. Pero aquí es donde cambia todo. Que alguien haya dejado de elegirte no significa que hayas dejado de tener valor. Y que una situación haya terminado no significa que hayas fracasado. A veces simplemente significa que llegaste al límite de lo que podías controlar. La parte más difícil no es dejar de luchar. Es aceptar que ya no necesitas demostrar nada. Porque mientras luchas, todavía tienes una pequeña esperanza de cambiar el resultado. Puedes decirte que mañana será diferente, que si explicas mejor lo que sientes quizá la otra persona finalmente lo entienda, que si haces un último esfuerzo quizá todo vuelva a ser como antes. Y esa esperanza puede mantenerte de pie incluso cuando estás completamente agotado. Pero llega un día en el que sucede algo extraño. No ocurre ninguna gran tragedia. No recibes una señal del universo. Simplemente te despiertas y descubres que ya no quieres perseguir aquello que te estaba consumiendo. No porque hayas dejado de sentir, sino porque finalmente comprendiste el precio que estabas pagando. Dime algo, ¿cuántas veces has llamado amor a algo que, en realidad, te estaba obligando a olvidarte de ti mismo? Esa pregunta puede incomodar, porque quizá descubras que no siempre estabas luchando para salvar una relación. A veces estabas luchando para evitar aceptar que esa relación ya no podía salvarte. Y entonces empieza una etapa que casi nadie ve. Dejas de revisar el teléfono con la misma ansiedad. Ya no necesitas explicar tu versión de la historia a cada persona. Dejas de imaginar qué habría pasado si hubieras actuado de otra manera. Incluso empiezas a recuperar pequeñas partes de tu vida que habías abandonado mientras estabas concentrado en aquello que te dolía. Vuelves a escuchar música sin asociarla inmediatamente con alguien. Sales a caminar y por unos minutos no piensas en lo ocurrido. Te ríes de algo y después te sorprendes porque llevabas mucho tiempo sin reírte de verdad. Es pequeño, pero importa. Porque sanar no siempre se siente como felicidad. Muchas veces se siente como indiferencia ante cosas que antes podían destruirte el día. Y quizá esa sea una de las primeras señales de que estás recuperándote. No que hayas olvidado, sino que recuerdas sin sentir la necesidad de regresar. Todavía queda una parte más difícil, porque dejar de luchar por fuera no significa automáticamente haber dejado de luchar por dentro. Puedes alejarte de una persona y seguir manteniendo conversaciones con ella dentro de tu cabeza. Puedes borrar un número y continuar esperando que algún día aparezca. Puedes decir ya lo superé mientras una parte de ti sigue esperando una explicación. Y ahí comienza la verdadera batalla, aprender a soltar no solamente a la persona, sino también la versión de la historia que deseabas que hubiera ocurrido. Si alguna vez te encontraste agotado de intentar que algo funcionara, quizá este mensaje no llegó por casualidad. Quédate, porque lo que viene no trata simplemente de dejar ir a alguien. Trata de entender por qué a veces seguimos aferrados incluso después de saber que necesitamos soltar. Hay un momento en el que luchar deja de parecer valentía y empieza a parecer agotamiento. No porque hayas dejado de querer, sino porque por dentro ya entendiste que seguir empujando una puerta que nunca se abre también puede convertirse en una forma de hacerte daño. Y quizá eso fue lo que le pasó a Laura. Durante meses intentó arreglar una relación que sentía cada vez más distante. Preguntaba qué estaba pasando, buscaba conversaciones, intentaba ser más comprensiva, más paciente, más presente. Cada vez que notaba frialdad, hacía un esfuerzo adicional para recuperar lo que antes existía. Desde fuera parecía que estaba luchando por amor.
pero por dentro estaba luchando contra una realidad que no quería aceptar. Hasta que un día dejó de insistir. No hubo una gran discusión ni una despedida dramática. Simplemente dejó de perseguir respuestas que nunca llegaban. Y lo extraño fue que, por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar. Al principio, dejar de luchar le produjo culpa. Pensaba que estaba abandonando, que quizá estaba siendo egoísta, que si hubiera intentado un poco más las cosas podrían cambiar. Esa sensación aparece mucho cuando llevamos demasiado tiempo intentando controlar algo que no depende completamente de nosotros. Confundimos soltar con rendirnos. Confundimos aceptar con perder. Pero mira esto, aceptar que algo está fuera de tus manos no significa que no te importe. Significa que finalmente estás dejando de gastar tu energía en una batalla que no puedes ganar de la manera que imaginabas. Y aquí aparece una diferencia que puede cambiar completamente la forma en que entiendes la sanación. No siempre necesitas conseguir lo que querías para dejar de sufrir por ello. A veces sanar empieza cuando dejas de negociar contigo mismo. Cuando ya no dices, quizás si cambio esto, si soy más paciente, si doy un poco más, si espero otra semana, entonces todo volverá a ser como antes. Porque mientras sigues pensando así, tu presente queda secuestrado por un futuro que quizá nunca llegue. Y esto no ocurre solamente en las relaciones. Puede pasar con una amistad, con una persona que se alejó, con una oportunidad que no salió como esperabas, incluso con una versión de ti mismo que llevas años intentando recuperar. Dime algo. ¿Cuánto de tu cansancio viene realmente de lo que estás viviendo y cuánto viene de intentar obligar a la realidad a convertirse en algo que ya no es? Espera, porque aquí es donde empieza una transformación más profunda. Cuando dejas de luchar, al principio aparece el silencio. Y ese silencio puede asustarte porque durante mucho tiempo estabas acostumbrado al ruido. Pensar, analizar, revisar mensajes, imaginar conversaciones, recordar momentos, preguntarte qué hiciste mal. Sin darte cuenta, habías convertido el problema en una parte de tu identidad. Por eso cuando desaparece la lucha, también desaparece una distracción que te mantenía ocupado. Y entonces empiezas a encontrarte contigo mismo. Puede doler, sí. Pero también puede ser la primera vez que escuchas lo que realmente necesitas. Quizá eso fue lo más difícil para Laura. No aceptar que alguien podía irse, sino aceptar cuánto se había abandonado a sí misma intentando que esa persona se quedara. Porque sanar en silencio no significa fingir que nada ocurrió. Significa dejar de convertir aquello que ocurrió en el centro de tu vida. Un día todavía lo recuerdas, pero ya no necesitas revisarlo. Otro día escuchas una canción que antes te rompía por dentro y simplemente la escuchas. Y después llega una mañana cualquiera en la que te das cuenta de algo pequeño, casi imperceptible. Llevas horas sin pensar en aquello. No porque hayas olvidado, sino porque finalmente estás volviendo a ti. Y quizá la verdadera sanación comienza precisamente ahí, cuando dejas de preguntarte cómo recuperar lo que perdiste y empiezas a preguntarte qué parte de ti necesitas recuperar ahora. Porque lo que viene después de soltar no es vacío. Es espacio. Y ese espacio puede enseñarte algo que todavía no estás preparado para comprender. Hay heridas que no se mantienen abiertas porque todavía ames a alguien, sino porque sigues esperando una explicación que haga que todo tenga sentido. Durante mucho tiempo puedes pensar que necesitas una conversación más, una disculpa, una última respuesta, una confirmación de que lo que viviste fue real. Y mientras esa respuesta no llega, sientes que no puedes avanzar. Eso le ocurrió a Daniel. Después de una relación que terminó de una manera que nunca entendió completamente, pasó meses intentando reconstruir la historia. Volvía a las conversaciones antiguas,
Recordaba pequeños detalles y se preguntaba en qué momento había cambiado todo. Había días en los que parecía estar bien, pero una simple canción, una fotografía o un lugar podía devolverlo al mismo punto. Lo curioso es que no quería necesariamente volver con esa persona. Quería entender por qué había terminado así. Y esa diferencia parecía pequeña, pero estaba manteniéndolo atrapado. Mira esto. Nuestra mente odia las historias incompletas. Cuando algo termina sin una explicación satisfactoria, intentamos completar los espacios vacíos. Empezamos a imaginar posibilidades, buscamos señales en conversaciones antiguas y reconstruimos momentos intentando encontrar el instante exacto en el que todo se rompió. Pero algunas historias no tienen una explicación que vaya a tranquilizarte. A veces alguien cambia. A veces los sentimientos desaparecen. A veces dos personas quieren cosas diferentes. A veces alguien no sabe comunicar lo que siente. Y otras veces simplemente ocurre algo que ninguno de los dos puede controlar completamente. Eso puede resultar profundamente incómodo porque significa que quizá nunca recibirás esa frase perfecta que cierre la herida. Y aquí es donde cambia todo. Sanar no siempre significa encontrar la explicación correcta. A veces significa aceptar que no necesitas una explicación completa para continuar. Una mujer puede vivir exactamente lo mismo. Puede preguntarse durante meses por qué alguien dejó de buscarla, porque cambió su manera de hablarle o porque parecía tan cercano antes de convertirse en alguien distante. Puede llegar incluso a revisar su propio comportamiento hasta convertir cada pequeño error en una condena. Tal vez fui demasiado, tal vez no hice suficiente, tal vez si hubiera dicho aquello de otra manera. Y poco a poco, la búsqueda de respuestas se transforma en una búsqueda de culpa. Pero espera. Hay algo que debes recordar. Analizar tu pasado para aprender es diferente de castigarte por él. Una cosa te ayuda a crecer, la otra te mantiene viviendo dentro de una escena que ya terminó. Dime algo. ¿Alguna vez has vuelto tantas veces a una situación buscando que hiciste mal que terminaste olvidando preguntarte qué aprendiste de ella? Daniel empezó a cambiar cuando dejó de intentar resolver el pasado y comenzó a observar lo que el pasado había dejado en él. Descubrió que ahora necesitaba más claridad en sus relaciones. Que ya no quería ignorar señales por miedo a perder a alguien. Que había aprendido a expresar lo que sentía antes de acumular resentimiento. Y, sobre todo, entendió que no necesitaba convertir a la otra persona en un villano para poder avanzar. Eso también es madurez emocional. Puedes reconocer que alguien te hizo daño sin odiarlo. Puedes aceptar que una relación no funcionó sin declarar que todo fue mentira. Puedes extrañar a alguien y aún así saber que no debes regresar. Dos verdades pueden existir al mismo tiempo. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti comienza a descansar. La ausencia de respuestas deja de ser una prisión cuando aceptas que algunas respuestas tienen que venir de ti. No para inventarte una historia bonita, sino para decidir qué harás con lo que ocurrió. Porque quizá nunca sabrás exactamente por qué alguien se fue, pero sí puedes decidir qué tipo de persona quieres ser después de esa pérdida. Puedes seguir esperando que alguien del pasado te dé permiso para avanzar, o puedes darte tú mismo ese permiso. Y tal vez ese sea uno de los momentos más silenciosos de la sanación, cuando dejas de esperar que alguien vuelva para sentir que finalmente puedes continuar. Si esto resonó contigo, no es casualidad. Quédate, porque todavía falta hablar de una parte incómoda, la forma en que nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos mantener vivo aquello que estamos intentando superar. A veces creemos que estamos intentando sanar, pero en realidad seguimos alimentando aquello que nos duele. No necesariamente porque queramos sufrir, sino porque hay una parte de nosotros que todavía encuentra seguridad en lo conocido.
Puedes decir que quieres olvidar a alguien y, al mismo tiempo, entrar a sus redes para ver qué está haciendo. Puedes decir que ya no esperas nada y, aún así, mirar el teléfono cuando llega una notificación. Puedes contarle a tus amigos que ya no te importa y después pasar una hora imaginando qué le dirías si apareciera de repente. Es humano. No significa que estés retrocediendo. Significa que soltar emocionalmente suele ir mucho más lento que tomar una decisión racional. Y quizá ese sea uno de los errores más comunes cuando intentamos sanar. Exigimos que nuestro corazón obedezca inmediatamente a una decisión que nuestra mente acaba de tomar. Piensa en alguien que termina una relación y decide que necesita distancia. Los primeros días son difíciles, pero poco a poco empieza a recuperar su rutina. Entonces una noche siente curiosidad y revisa las redes de esa persona. No encuentra nada importante, pero ve una fotografía, una frase, una canción. Y de repente vuelve toda la atención que pensaba que había dejado atrás. Empieza a imaginar cosas, interpreta detalles, se pregunta si esa publicación era indirecta. Al día siguiente está otra vez pendiente. No porque haya ocurrido algo nuevo, sino porque volvió a abrir una puerta que estaba intentando cerrar. Mira esto, muchas veces no necesitamos una nueva herida para sentir dolor, basta con tocar constantemente la antigua. Y hacemos eso de muchas maneras. Revisamos conversaciones, buscamos señales, preguntamos por esa persona, conservamos objetos que usamos como excusa para mantener un vínculo, o incluso hablamos constantemente de lo ocurrido porque contar la historia nos hace sentir que todavía tenemos algún control sobre ella. Y aquí entra una crítica que quizá necesitamos escuchar, pero sin castigarnos por ello. A veces queremos sanar sin cambiar los hábitos que mantienen vivo el dolor. Queremos paz, pero seguimos alimentando la curiosidad. Queremos dejar atrás una relación, pero seguimos construyendo escenarios imaginarios sobre un posible regreso. Queremos avanzar, pero seguimos midiendo nuestro progreso según lo que hace la otra persona. Y esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Un hombre puede decir que ya no le importa mientras revisa silenciosamente cada movimiento de alguien que perdió. Una mujer puede afirmar que está lista para continuar mientras compara a cada nueva persona con alguien del pasado. No es falta de inteligencia. Es apego. Y el apego no desaparece porque alguien te diga que deberías superarlo. Necesita tiempo, distancia, sobre todo, honestidad contigo mismo. Espera. Hay algo todavía más profundo. A veces no extrañamos a la persona, extrañamos quiénes éramos cuando estábamos con ella. Extrañamos la rutina, los mensajes, la sensación de ser importantes para alguien, los planes que imaginábamos, la versión del futuro que construimos en nuestra cabeza. Y cuando todo desaparece, podemos confundir ese vacío con la necesidad de recuperar a la persona. Dime algo, ¿realmente extrañas a quién era esa persona al final, o extrañas la versión de la relación que todavía existe en tu memoria? La pregunta puede cambiarlo todo, porque cuando comienzas a separar a la persona real de la historia que construiste alrededor de ella, el dolor empieza a adquirir otra forma. Ya no estás intentando recuperar una fantasía. Estás aprendiendo a despedirte de algo que fue importante, sin negar que alguna vez lo fue. Sanar también significa permitirte aceptar que quizá nunca volverás a ser quien eras antes de aquello. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Hay pérdidas que te vuelven más consciente. Hay decepciones que te enseñan a poner límites. Hay despedidas que te muestran cuánto estabas dispuesto a sacrificar por no sentirte solo. No necesitas agradecer el dolor ni convertirlo en una lección bonita para justificar lo que sufriste. Simplemente puedes reconocer que ocurrió y decidir qué harás con lo que quedó.
Porque la verdadera libertad no llega cuando consigues que el pasado deje de existir. Llega cuando el pasado puede existir sin dirigir tus decisiones presentes. Y todavía queda la parte más difícil: descubrir qué sucede cuando finalmente dejas de intentar volver a ser quien eras y empiezas a construir una versión de ti que ya no necesita aquella historia para sentirse completa. Quizás sanar no sea olvidar lo que pasó. Quizás sea llegar al punto en el que ya no necesitas volver mentalmente al mismo lugar para sentir que algo quedó pendiente. Porque durante mucho tiempo puedes vivir mirando hacia atrás, preguntándote qué habría ocurrido si aquella persona hubiera actuado diferente, si tú hubieras hablado antes, si hubieras esperado un poco más, si hubieras dado otra oportunidad. Y mientras haces eso, sin darte cuenta, sigues entregándole una parte de tu presente a una historia que ya terminó. Pero un día sucede algo distinto. No ocurre nada espectacular. Simplemente notas que ya no tienes ganas de regresar. No necesitas comprobar si aquella persona te extraña. No necesitas saber si está con alguien más. No necesitas imaginar cómo sería encontrarse otra vez. Y ahí descubres algo que antes no entendías: la paz no siempre llega cuando obtienes lo que querías, muchas veces llega cuando dejas de necesitarlo. Piensa en alguien que durante mucho tiempo creyó que sanar significaba no sentir absolutamente nada. Pensaba que el día que pudiera escuchar el nombre de aquella persona sin sentir una pequeña punzada, entonces estaría completamente bien. Pero la vida no funciona así. Un recuerdo puede aparecer incluso después de años. Una canción puede devolverte durante unos segundos a un lugar que creías olvidado. Una fecha puede despertar una emoción inesperada. La diferencia está en lo que haces después. Antes, ese recuerdo podía arruinarte el día. Ahora aparece, lo reconoces y continúas. Antes necesitabas saber qué estaba haciendo esa persona. Ahora simplemente no es parte de tus preocupaciones. Antes una fotografía podía hacerte construir una historia completa en tu cabeza. Ahora la ves y no necesitas interpretarla. Mira esto, porque aquí está una de las señales más silenciosas de que estás sanando. No es que nunca vuelvas a pensar en aquello, es que ya no necesitas hacer algo cada vez que lo recuerdas. Y quizá eso sea lo que más cuesta aceptar. Durante la etapa del dolor, puedes pensar que recuperar tu paz significa recuperar a alguien. Crees que si esa persona regresara, finalmente podrías cerrar la herida. Pero imagina que vuelve exactamente la misma persona, con los mismos comportamientos, las mismas dudas y las mismas circunstancias que provocaron el dolor. ¿Realmente estarías en paz? Probablemente no. Porque el problema nunca fue solamente la ausencia. También estaba la forma en que habías aprendido a relacionarte con esa ausencia. Dime algo, si mañana recibieras ese mensaje que llevas tanto tiempo esperando, ¿lo recibirías desde la paz o desde la necesidad? Esa pregunta puede revelar mucho. Porque cuando sanas de verdad, una persona puede regresar y tú ya no eres la misma persona que esperaba desesperadamente que regresara. Puedes escuchar, puedes sentir, puedes recordar, pero ya no estás dispuesto a abandonarte para conservar una conexión. Ahí aparece una libertad diferente. Empiezas a elegir desde la tranquilidad y no desde el miedo. Si alguien quiere quedarse, puede quedarse. Si alguien necesita irse, puede sentir dolor sin perseguirlo. Si una relación necesita una conversación, puedes tenerla sin suplicar. Si necesitas pedir perdón, puedes hacerlo sin humillarte. Y si alguien no quiere escucharte, puedes aceptar ese límite sin convertirlo en una sentencia sobre tu valor. Eso es sanar en silencio. No necesitas anunciar que estás mejor. No necesitas demostrarle a nadie que has cambiado. Simplemente empiezas a vivir diferente. Te vuelves más cuidadoso con aquello que permites entrar en tu vida.
Dejas de llamar amor a la ansiedad. Dejas de llamar lealtad a aguantar cualquier cosa. Dejas de llamar esperanza a esperar indefinidamente que alguien cambie. Y quizá el momento más poderoso llega cuando finalmente entiendes que aquella versión de ti que estaba luchando tanto no era débil. Estaba intentando sobrevivir emocionalmente con las herramientas que tenía. Por eso no necesitas odiarla ni avergonzarte de todo lo que hiciste. Puedes mirarla con compasión y decir, hiciste lo que pudiste con lo que entendías en ese momento. Después, puedes soltarla. No para negar lo vivido, sino para dejar espacio a algo nuevo. Porque tal vez la mayor señal de que has sanado no es que ya no te duela el pasado. Es que el futuro vuelve a parecerte interesante. Empiezas a hacer planes sin pensar en quién estará o no estará. Vuelves a disfrutar de tu propia compañía. Recuperas curiosidades que habías perdido. Y un día, sin darte cuenta, miras hacia atrás y comprendes que no necesitabas que alguien volviera para sentirte completo. Necesitabas volver tú. Si alguna vez te sentiste así, quédate con esta idea: no todo lo que pierdes necesita ser recuperado, y no todo lo que termina necesita una explicación perfecta. A veces sanar consiste simplemente en dejar de regresar al lugar donde aprendiste que tenías que luchar para ser elegido. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que sanar significaba dejar de sentir. Que algún día despertarías y esa persona, aquella situación o aquella versión de tu pasado simplemente ya no significaría nada. Pero quizá la verdadera sanación sea algo mucho más humano. Es poder recordar sin necesitar regresar. Es poder reconocer que algo te dolió sin permitir que siga decidiendo por ti. Es mirar hacia atrás y decir, sí, aquello me rompió durante un tiempo, pero ya no dirige mi vida. Porque hay una verdad incómoda que pocas veces queremos escuchar. A veces somos nosotros mismos quienes prolongamos aquello que ya terminó. No porque queramos sufrir, sino porque todavía esperamos que el pasado nos dé algo que no pudo darnos. Una explicación, una disculpa, una segunda oportunidad, una última conversación. Y mientras esperamos, dejamos nuestra vida suspendida. Pero llega un momento en el que tienes que elegir entre seguir esperando que alguien cierre una herida por ti o empezar a cerrarla desde dentro. Y no, eso no significa que tengas que fingir que no te importó. Puedes extrañar y aún así avanzar. Puedes querer a alguien y aún así dejarlo ir. Puedes recordar una etapa hermosa y aceptar que no pertenece a tu presente. Puedes reconocer tus errores sin convertirlos en una condena. Eso también es madurez. No necesitas convertir a nadie en enemigo para poder continuar, ni necesitas convertirte a ti mismo en culpable de todo lo que salió mal. Así que si hoy estás cansado de luchar, quizá no necesites luchar más. Quizá necesites descansar. Dejar de perseguir respuestas. Dejar de revisar puertas que ya cerraste. Dejar de preguntarte qué habría pasado. Y empezar, poco a poco, a volver a ti. Porque algunas veces la persona que más necesitaba que no abandonaras no era la que se fue. Eras tú. Si algo de esto resonó contigo, no es casualidad. Y si alguna vez tuviste que sanar en silencio, quiero saberlo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue aquello que finalmente tuviste que dejar de luchar para poder encontrar paz?